Abimawe, 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 Abimawe. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, este es un especial para aquellos que son padres y que tienen planeado venirse a vivir a Madrid. A ver, ¿por qué digo esto? Porque toda la información que les voy a dar en este video está sencillamente enfocada a los niños. ¿Y por qué a los niños? Porque sí, porque hay muchos que me preguntan, che, ¿y cómo puedo hacer para irme a vivir con mi familia? Yo tengo una nena, tengo un nene, tengo dos nenas, tengo tres. A ver, es muy normal que al final sean familias numerosas. Acá lo bueno que tiene Madrid o España en general es que familias numerosas tienen descuentos. ¿Por qué? Porque a partir de 3 niños ya es familia numerosa. Y les aplican descuentos tanto en farmacias como en seguro médico, en un montón de cuestiones. Y obviamente también en el colegio, si los vamos a llevar al mismo lugar, van a obtener ese descuento. Bueno, a ver, vamos por partes. En principio yo les quiero contar que un poco voy a hablar de lo que es valor de los colegios, ya sea público, subvencionado, que acá sería concertado, o privado. Después les voy a hablar de los útiles, cuánto es el gasto mensual o anual. Les voy a contar de según la época que estén atravesando los chicos, ya sea si están en nivel inicial, primario, bachiller o eso. Eso un poco también lo voy a abocar. ¿Cuáles son los gastos? Ya sea en un colegio de concertado o privado, en lo que es matrícula, en lo que es mensual y tal. ¿Por qué? Porque el público no tiene ese gasto. Entonces, bueno, un poquito, préstenme atención que esto yo supongo que les va a importar a varios de ustedes. Vamos a ello. ¿Cuánto cuesta tener hijos en España? En primer lugar, lo que yo haría es dividir colegio público, colegio concertado, colegio privado. Y tener claras las diferencias. ¿Qué es un colegio público? Un colegio que está bajo el gobierno, el Estado. Luego tenemos el concertado, que sería para nosotros en Argentina un subvencionado, que al final no es completamente privado ni público. Y por otro lado, el privado, que es completamente privado y que hay un gasto que obviamente no tienen los colegios públicos, como por decirte algo. El uniforme, señores. El colegio público hoy está cobrando, yo lo que voy a decir es un valor anual, no mensual. 900 euros, sí, escucharon bien, 900 euros anuales hay que tener para un colegio público. Los precios que voy a tirar son precios aproximados. Bueno, ¿cuánto un concertado? Bueno, un concertado alrededor de los 1.900 euros anuales. Por último, bueno, un privado. Un privado ya está alrededor de 4.100 euros anuales. Que la progresión termina siendo considerable. De 900 pasamos a 1.900 y de 1.900 a 4.100. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu salario termina siendo, un decirte, la madre, ¿no? Es recepcionista o X, administrativa. Bueno, va a ganar entre unos 1.200 a unos 1.600 como mucho neto. 1.600 te diría ya es bastante. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, anualmente, un salario de tu año lectivo termina siendo destinado al colegio de los chicos. Claro, uno lo piensa y dice, bueno, pero al final no es mucho. No, pero si le sumamos las cosas del coche, si es que tenemos coche para transportarnos, que al final anualmente el seguro del coche, si es un 2015, te termina saliendo aproximadamente 500 o 400 euros la mutua, ¿no? Entonces estamos pagando de seguro del auto, del coche, unos 500 euros. Y si a eso le sumas lo otro y así todo suma, lo creas o no. Y además, si bien acá tenés posibilidades de dividirlo mes a mes y poder pagar en cuotas, lo normal es que uno pague taca un mes, entonces me desligué de todo el año y el colegio ya está pago. ¿Bien? Por otro lado, contarles que la primaria es donde más gasto vamos a tener a nivel colegio y no útiles y demás. Colegio. ¿Por qué? Porque es el más caro. Obviamente le sigue el infantil, después le sigue la ESO y luego el bachillerato, que sería el secundario, ¿vale? Entonces,
tener esto en cuenta porque también según la edad que tenga nuestro hijo, cómo va a ir creciendo y por las diferentes etapas los valores que van a ir cambiando. Vamos a los gastos mensuales que vamos a tener a nivel escolar. En un colegio concertado, tanto como en un privado, vamos a tener una cuota mensual. La cuota mensual va a variar según el colegio en el que hayamos aplicado a nuestros hijos. Por eso no tengo un monto exacto, ¿vale? Pero saber que el público, lógicamente, no tiene una cuota mensual. Por otro lado, tenemos la matrícula. Y en un colegio, ya sea privado, es aproximadamente entre 600 y 620 euros de matrícula. En un colegio concertado tendremos 160, 150 aproximadamente de matrícula. Y en el público, lógicamente, no tenemos matrícula. Entonces, cero. Por otro lado, uniformes. Bueno, uniformes tiene un gasto de 150 euros aproximados anualmente, lógicamente, porque nosotros no vamos a estar comprando todos los años un uniforme. Si mi hijo crece, indefectiblemente no le va a ir más el calzado, o no le va a ir más la camisa, o no le va a ir más la chaqueta, pero va a tener unos años de changüí donde le va a poder entrar la ropa del año anterior. Por otro lado, ¿qué otros gastos tenemos? Los gastos de los útiles. Bueno, en cuanto a útiles podemos decir que hay un gasto que es anual prácticamente de unos 50, entre 50 y 100 euros. ¿En qué varía esto? La cantidad de carpetas, cuadernos y demás estocaje que necesitemos para todo el año. Obviamente, primaria utiliza un método, secundaria utiliza otro método y obviamente nivel inicial no utiliza ese método. Pero sí que les van a pedir probablemente para pintar y demás. Entonces, es un promedio de hasta 100 euros por alumno. Que acá tenemos que deducir también que tenemos que abonar los libros. ¿Pero qué pasa con los libros? Que los libros, a ver, en nivel secundario es mucho menos libro, o los libros generalmente también se sacan del online, entonces no requerimos de cuadernos específicos comprados a librerías externas o a editoriales específicas. Y eso un poco te termina ayudando. Si deseas llevar a tus hijos o dejar a tus hijos en el colegio para una actividad extraescolar, llámese a danza, música, plástica, artes, deportes, que hay muchísimos. Bueno, esto te puede llegar a llevar 60 euros mensuales de gasto, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos, por ejemplo, los gastos de desayunos y comedor. Bueno, en desayunos y comedor se nos van unos 100 euros mensuales. Estamos sumando, ¿no? Todo esto. Bueno, para terminar, comentarles que en los colegios públicos suelen haber clubes o asociaciones en los que hay que asistir. Entonces tenemos un gasto de 30 euros que hay que pagar al centro, ¿sí? Y por último, si no tenemos o no podemos ir a buscar a nuestros niños, debemos tener un transporte escolar. Bien, atentos a esto, porque si lo vamos a contratar, tendremos un gasto de 100 euros mensuales. Entonces, si sumamos, hace su plata y hace su vinculación a todo lo demás que tenemos de gasto a nivel anual o mensual de nuestras vidas, como es la comida, o es el trabajo, o es el transporte, o lo que tenga que ser. Entonces, a tener estos criterios bien en cuenta, pensarlo, analizarlo y en función a eso actuar, ¿vale? Sin mucho más que decir, no nos olvidemos que lo que es comida, tenemos un gasto de aproximadamente 150 euros por cabeza mensual, que puede ser entre 300 y 350 si son 2 personas, y si son 3 y uno es un niño puede que sea entre 400 y 450, ¿bien? Pero bueno, nada, a no desesperar, a no desanimarse, al final las ayudas existen y si las necesitas las debes pedir. Y acá sí que existen, y sí que las hay, y sí que las dan. Entonces, a no desesperarse. Bueno, les deseo mucha suerte y a ver si nos vemos prontito.